Señor, gracias por la hermosa oportunidad que en esta noche nos das a cada uno de nosotros de abrirte nuestro corazón, Señor, y aún de expresarte aquellas luchas, temores, dudas, pecados que tengamos, para recibir la bendita provisión que tú tienes para cada uno de nosotros. Danos la gracia, Señor, de poder tener corazones sensibles a ti, corazones que te están percibiendo, corazones, Señor, que te anhelan, que te desean, oh Dios de la gloria, porque tú has prometido, Señor, que te revelarías a aquellos corazones que te buscaran, bendito Dios de la gloria, con toda intensidad. Tú prometiste, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Danos esa bendita gracia, Dios omnipotente, esa bendita gracia, Señor, Dios de los cielos. Oh Padre de gloria, Padre eterno y poderoso, que sea tu gracia sobre cada uno de nosotros y que podamos percibir, Señor, el poder glorioso de tu presencia. Padre, por tu gracia, cubre y bendice nuestras vidas y ayúdanos a ser, bendito Dios, conscientes de tu glorioso amor. Por tu gracia, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Hay alguna persona que tenga un dolor en su rodilla izquierda? Que esté teniendo dolor en este momento en su rodilla izquierda. ¿Tú? ¿Y alguien más? Pónganse de pie esas personas que tienen dolor en la rodilla izquierda. Y vamos a orar por ellos. Vamos a pedir a Dios por un milagro sobre estas vidas. Alguien que esté ahí cerca, extienda la mano sobre la persona, por favor, y vamos a orar por esa persona. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, conoces, oh Dios de los cielos, lo que está afectando, Señor, oh Dios, estas vidas, Padre, específicamente su rodilla izquierda, Padre de la gloria. Toda situación en sus articulaciones, su rótula, sus meniscos, Señor, sus huesos, Padre de la gloria. Que por tu gracia, Señor, tú puedas obrar un milagro, Señor, de poder y de sanidad en estas vidas, oh Dios de los cielos. Te ruego que te glorifiques, Señor, en estas vidas y que permita, Señor, tu poder sobre ellos. Que sean sanos, Señor. Que así como es, bendito Dios de la gloria, en el cielo se ha hecho en estas vidas, Padre. Que este dolor se vaya ahora y que todo este padecimiento se vaya en el glorioso nombre de Jesucristo. Por tu gracia, Señor, pedimos esa sanidad y declaramos, Señor, que esta palabra tuya es poder, Señor, es, bendito Dios, espíritu y vida para la sanidad, oh Dios de los cielos. Por tu gracia, Padre, lo rogamos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Antes de sentarse, prueben, por favor, miren, muevan su rodilla. ¿Hay algo de mejoría? ¿El dolor sigue igual? ¿Alguien que siente que está mejor? Pruébese la rodilla, por favor, pruébesela. ¿Dolor igual? ¿Cómo la sientes? ¿Mejor? ¿No tanto dolor? ¿Mejor? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando pasé acá, empecé a sentir un dolor tan intenso en la rodilla, justo en la rodilla izquierda, pero intenso, intenso, intenso. Y entonces estoy orando y el Señor me dice, porque yo le digo, Señor, ¿qué es esto que tengo? Me dice, no, esto no es tuyo. Pregunta si alguien tiene un dolor. Y justo cuando empecé a orar por las personas, la molestia que yo tenía se fue. Es una manera en la que Dios puede traer una palabra de ciencia para manifestar. ¿Y cómo te sientes? Mejor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Demos una ofrenda de aplauso al Señor por su gracia, por su misericordia.
Solo porque Él lo dice. Así es. Así es, sencillamente así es. Así es como obra el poder del Señor en medio de nosotros. Muy bien, estamos hablando de cómo las promesas del Señor van a cumplirse en medio de nosotros. Hebreos capítulo 6. Verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hemos dicho que el Señor tiene una palabra para cada situación que nosotros estemos viviendo. Y hay que abrir el corazón para esas palabras. Entonces, cuando tú estés viviendo una situación particular, tú debes venir a su presencia y recibir de Dios mismo una palabra. Y una vez que tengas esa palabra, debes mantenerte firme frente a ella. No importando las circunstancias, no importando las situaciones, no importando lo que tú estés viviendo alrededor, sencillamente manteniendo tu fe en lo que Dios ha dicho. Porque con fe y con paciencia vamos a heredar las promesas. Hemos dicho que la fe es la confianza en el carácter de Dios. La fe tiene su reposo en quién es Dios, en que fiel es el que ha prometido, fiel el que también lo hará. El asunto es que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor vaya a manifestarse, claro, por segunda vez en medio de nosotros, va a encontrar un pueblo creyendo a sus promesas, creyendo a sus palabras. Porque podemos desalentarnos muy fácilmente por la adversidad, por las dificultades. Y tú puedes muchas veces menospreciar las palabras del Señor, al punto de que puedes impedir que ellas se cumplan. Imagínense cuántas promesas tenía el Señor para Judas. ¿Cuántas cosas había hablado el Señor? Cada promesa que le había hecho a los 12 apóstoles, ¿lo incluía a él, sí o no? Pero su corazón, que no se abrió a creer verdaderamente lo que Dios había prometido, lo llevó a su perdición eterna. Dios hace una promesa, pero Él no está obligado a mantener el potencial en tu vida para el cumplimiento de esa promesa. Hay una parte que es nuestra responsabilidad delante de Dios, porque Él habla una palabra y todo el cielo respalda esa palabra. Cada promesa que el Señor hace tiene el respaldo de Dios mismo. Pero Él no está obligado a mantener el potencial tuyo. En el sentido de que si tú no quieres vivir adecuadamente, si tú no quieres obedecer, si tú no quieres guardar tu vida en integridad, Él, aunque haya prometido algo y toda esa promesa que Él ha hecho, Él mismo está dispuesto a respaldarla. Él no está obligado a mantener la parte que es tuya. Me estoy haciendo entender. En las promesas hay una parte que es nuestra responsabilidad y no de Dios. Por eso hay gente que se va al infierno, que decidió despreciar a Dios y está en el infierno y nunca más tendrá esperanza. Porque hay una responsabilidad. Cada persona en el infierno, estoy absolutamente seguro
que tenía promesas extraordinarias de Dios, pero nunca se abrieron para que esas promesas pudieran cumplirse. Y Dios te puede hacer promesas y tú empezar a dudar, e incluso a cuestionar, pero si tú me dijiste esto, o sea que eso no es tuyo, o nunca me lo hablaste, o fue mentira, y tú mismo le quitas el poder a esa promesa. Es necesario que te mantengas con fe y con paciencia para que heredes las promesas. Recuerda que la paciencia lleva un componente de aflicción. Hay una parte de aflicción. Tener paciencia implica aflicción, porque no es fácil. Por eso el Señor dice que con fe y con paciencia es que heredamos las promesas. Y la paciencia no es una cosa pequeña. La paciencia es parte del carácter de Dios. Así que cuando el Señor nos dice que necesitamos paciencia, lo que debemos es recibir su carácter en nosotros. No es una cosa pequeña en realidad. Es parte de su espíritu en nuestras vidas. Y Él lo quiere formar. Porque si el Señor trajera las promesas inmediatamente las hace. Si las trajera inmediatamente, entonces nuestro carácter no sería formado. Nuestro carácter no sería transformado. Por eso es que hace una promesa para empezar a trabajar en el carácter nuestro. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Y nosotros debemos ser muy buenos administradores, muy buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha confiado, de lo que Él nos ha hablado. Él nos ha dado una promesa y debemos mantenernos firmes frente a esto, frente a lo que Dios mismo ha hecho. Porque una promesa es una responsabilidad que Dios delega. Él nos delega como una responsabilidad cuando nos hace una promesa. Y ahí es donde nosotros debemos ser fieles administradores de lo que Él ha dicho, de lo que Él verdaderamente nos ha hablado. Porque cada promesa, literalmente, es el latido del corazón de Dios para nosotros. Es el sentir del corazón de Dios para nuestras vidas. Eso es una promesa. Es el latir del corazón de Dios. Cuando Dios te hace una promesa, lo que te está evidenciando es su propio corazón. Hijo, hija, esto es lo que yo quiero para tu vida. Este es mi deseo para ti. O sea, es el latir del corazón de Dios. Una promesa no la puedes menospreciar y llenarte de rabia, porque inmediatamente las cosas no suceden. Porque las cosas no acontecen inmediatamente. Dios le hizo una promesa a Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Con esa palabra lo saca el Señor de Ur de los Caldeos. Y pasó el tiempo y la promesa no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y Abraham está desanimado. Tiene temor. Y le dice en Génesis 15, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y él dice, Señor, ¿pero qué? Si no me has dado siquiera un hijo. Está desalentado. Y el Señor ahí hace un pacto. Establece un pacto incondicional con Abraham. Pero Abraham ve que la respuesta no llega. Entonces, cuando él pierde la esperanza de lo que Dios va a hacer, cuando deja de tener fe, certeza, confianza en lo que Dios ha dicho, nace Ismael. Cada vez que pierdas tú la esperanza en lo que Dios te ha hablado, nace un Ismael. Y los Ismaeles siempre van a ser un motivo de conflicto para tu vida. El Ismael es la salida humana, es el esfuerzo tuyo, es el logro tuyo. Pues como Dios me ha hecho una promesa, pero yo veo que no se cumpla, entonces hacemos esto.
Todo tu esfuerzo humano, que no tiene nada que ver con la promesa del Señor, es un Ismael. Y los Ismaeles finalmente van a tenerse que ir para que el hijo de la promesa se cumpla y esté ahí únicamente. Entonces necesitamos ser administradores, ser guardadores de los latidos del corazón de Dios. Cada promesa es un latido del corazón de Dios. Y si tú mantienes fe, si confías en lo que Dios ha dicho y tienes paciencia, finalmente vas a heredar las promesas. Si Dios ha hablado que vas a tener un bonito hogar y ahora tienes todo lo contrario a un bonito hogar, necesitas fe y paciencia. Fe y paciencia. Es decir, necesitas confianza en lo que Dios ha dicho y estar llenando tu corazón con el Espíritu Santo de la promesa. Con el Espíritu Santo de Dios. Porque la paciencia no es humana. La paciencia es el fruto del Espíritu Santo. La paciencia no nace en nosotros. La paciencia viene de Dios, únicamente de Dios. Al estar en comunión con Él. Si Dios te ha dicho que va a restaurar tu hogar, pues más te vale que esperes. Porque aunque tu hogar no se restaure inmediatamente, aquí tenemos un testimonio preciosísimo de un hombre que su hogar se destruyó por todos los errores que él cometió. Yo lo hablo público porque él lo ha hablado público, en retiros, en las células de parejas. Ha sido un testimonio precioso y su hogar estuvo destruido 8 años, 8 años, cuando él conoce al Señor. Y él venía fielmente a las reuniones de jóvenes con su hijita y se sentaba ahí en medio de nosotros. Venía a la reunión de hombres, estaba ahí orando, venía a cada servicio los miércoles, los domingos. Su esposa no quería saber nada de él, nada, pero Dios le había dado una palabra a él. Y él durante esos 8 años se guardó y estuvo orando, estuvo intercediendo por su esposa. Estuvo pidiéndole al Señor 8 años. La situación era que cada vez había más hostilidad. Él se acercaba y más hostilidad había de ella hacia él, porque ella estaba muy herida por las cosas que él había cometido. Pero él se mantuvo firme, creyendo 8 años, sin pensar en otras mujeres. Iba a decir otras viejas, pero no, ¿qué tal? Sin pensar para el lado. Y hablábamos con él y él decía, no, yo estoy orando por mi esposita. Y pasaba 1 año y pasaba 2 años. ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? No, igual, nada. ¿Qué ha pasado? Nada. 3 años, 4 años, 5 años. Nada, 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 nada. Finalmente Dios hizo un milagro extraordinario en el corazón de esa dama. La llevó a un retiro y allí el Señor le habló a su corazón. Ella vino con la necesidad de perdonar a su esposo. Y hace un tiempo atrás volvimos a hacer un matrimonio de restauración, una renovación de votos y fue precioso. Dios honró la fe de un hombre que se mantuvo en paciencia. 8 años. Dijo, es que yo fui quien dañó mi hogar. Yo fui quien hizo las cosas equivocadas. Yo fui quien hirió el corazón de mi esposa. Así que yo voy a esperar hasta que Dios me restaure. Y hoy son una hermosa pareja de bendición, compartiendo su testimonio y hablando de la grandeza del poder del Señor. Pero no dice, hoy, pero 8 años. Bueno, hay que creer. Hay que creer. Hay que mantenerse creyendo. Dicen, no, pero no, yo tanto tiempo no espero. Bueno, es menospreciar. ¿Se imagina el poder que hay en ellos cuando dan su testimonio? Cuánto alientan las parejas, cuánto nos animan al resto a perseverar en lo que Dios ha hablado. Pero hay que mantener una actitud. Él se refugió en el Señor, buscó al Señor durante todo ese proceso. Porque Dios le habló una palabra. Y fue un guardador del secreto de Dios, del tesoro de Dios, del latido del corazón de Dios. Y dijo, Señor, tú lo dijiste y yo de todo mi corazón lo creo. Y se mantuvo ahí.
Y ahí está ese hogar bendecido y siendo de bendición para esa generación. Porque cuando él habla, todo el mundo queda, wow. Eso se llama fe y se llama paciencia. Y es un claro ejemplo de que con fe y con paciencia heredamos las promesas. Mientras que pasó en esos 8 años, Dios le dio sabiduría a él. Le enseñó a ser un hombre de verdad para bendecir su esposa. Le enseñó a ser cabeza del hogar. Le enseñó a ser padre. Le enseñó verdaderamente a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y hoy hay una unción de restauración que reposa sobre esas vidas. Y cuando ellos hablan, sobre todo él habla, hay una unción fresca de Dios que se manifiesta a través de su vida. Porque él tiene poder. Tiene el testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Entonces, amados, es aprender a ser excelentes mayordomos, administradores de los latidos del corazón de Dios, de lo que Él ha dicho. Porque es más fácil el divorcio, es más fácil otra mujer, es más fácil otro hombre, es más fácil sencillamente acabarlo todo. Eso es más fácil. Es más fácil seguir lo que este mundo sigue. Es más fácil un Ismael que esperar el hijo de la promesa. ¿Sí? Y ese hombre esperó el hijo de la promesa. Esperó a Isaac con tiempo, 8 años. Ya ese le preguntaba en medio del camino, ¿cómo vas? Y no, nada. Y decía, Padre, ayuda a que esta fe de este hombre no falte. Porque tú lo has levantado todos estos años, Señor. Y él va ahí sosteniéndose, Padre. Ayúdalos. Que tú le des la victoria al final, Señor. Porque no pasaba nada. La hostilidad era a veces hasta peor. Decía, no, a veces no, ya no me quiere ni ver siquiera. Tremendo. Pero es un hermoso testimonio hoy. Y hay poder de Dios en esas vidas. Porque hay palabra del Señor. Pero es que es mucho más fácil. Bueno, no quiso. Bueno, listo. Entonces, ¿quién paga el divorcio? ¿Tú o yo? Entonces usted se queda con la pitadora y yo me quedo con la licuadora y usted se queda con no sé qué. Ese es el mundo sin Dios. Ese es el mundo sin respeto, sin temor, sin reverencia al Señor. Y ahí es donde se cumple esa palabra hermosa que muchos recitan y saben, pero que muy pocos viven, del Salmo 23. Vamos ahí. Verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, en su presencia, moraré por largos días. La Nueva Versión dice, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Habitaré para siempre. Él no se esconde del alcance del enemigo, pero nos permite celebrar en la presencia de Dios, aún para que el enemigo vea. Porque dice, aderezas mesa delante de mí. Pones una mesa para que yo disfrute delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Pones una mesa donde yo me deleite, en presencia de mis angustiadores. ¿Sí lo estás entendiendo? Es decir, que yo me puedo deleitar en la presencia del Señor, aún en medio de las situaciones difíciles. Es lo que dice Isaías 54. Regocíjate, oh estéril. Da voces de júbilo. Levanta canción a que nunca estuvo de parto. Es que yo estoy deleitándome en el Señor, en su mesa,
en lo que Él prepara para mí, en presencia de mis angustiadores. Y el enemigo va a ver nuestro gozo en la presencia de Dios. Él ve, porque es la mesa, la pone el Señor para que disfrutemos, la mesa de comunión, la mesa de celebración en su presencia, aunque mis angustiadores estén ahí. Entonces estoy deleitándome en la presencia de Dios, estando junto al Señor, aunque mis enemigos me estén rodeando. Cuando aprendes a levantar tu voz de gozo, de júbilo, antes de que llegue la respuesta, cuando tienes confianza plena en el Señor, estás sentado a la mesa de la comunión con el Señor, disfrutando de Él, disfrutando de Él. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La Nueva Versión dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Si tú tienes esperanza, porque estás creyendo las promesas de Dios. Recuerda que la esperanza es gozo anticipado. Es la actitud gozosa antes de que lleguen las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Que cuando tú estés enfrentando una situación difícil, tú quites tu atención del enemigo, de tus angustiadores. Quites la atención de ellos. Dejes de centrarte en lo que ellos están haciendo, aún en lo que el enemigo está haciendo. Quita tu atención de ellos y céntrate en el Señor. Céntrate en el banquete que Dios te está ofreciendo. Céntrate en lo que Dios está proveyendo para ti. Porque el banquete que Dios pone es a Él mismo. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en Él. La mesa que Él pone es para que tú comas de Él, para que tú disfrutes de Él. Disfrutas de su dulzura, disfrutas de su paz, disfrutas de su paciencia, disfrutas de la dulzura de Él. Porque quitaste tu mirada de tus angustiadores y la pusiste en el Señor. Cuando estás en un problema, usualmente te centras en el problema. Y lo que Dios quiere es que tú no te centres en el problema, te centres en el Señor. Te centres en Él. Y puedas recibir de Él todo lo que Él tiene para ti. Porque Él te quiere alimentar. Él te quiere dar de Él en medio de todas las situaciones difíciles que tú estás viviendo. Pero si empiezas, no, Dios no me escucha, la situación no mejora, ese profeta que me habló es un mentiroso, me habló palabras infladas porque eso no se ha cumplido. Entonces, en ese argumento, Dios mismo hubiese mentido a Abraham. Porque hasta los 99 años no se había cumplido la promesa. Entonces Dios mintió. Y esa es una actitud equivocada de tu parte. Porque tú esperas que venga la profecía, venga la palabra y a los 15 días por tarde se cumpla. Y si no, es un falso profeta. Es un falso profeta. Ya no se cumplió, este es un falso profeta. Habló de palabras de su inflado corazón y sacan el texto allá de que si alguno tuviera un sueño, una visión y no se cumpliera, eso es presunción del profeta, habló vanamente, así que deséchalo, es falso. Y así haces. Y fue una promesa. Porque ¿qué va a saber esa persona que te habló, digamos, proféticamente o que le dio el Señor un sueño? ¿Qué va a saber él de la situación que tú estás viviendo? ¿Qué va a saber él? Solo que tú esperarías que la promesa se cumpla máximo en 15 días. Y eso que 15 días ya es demasiada paciencia. No, tú lo dijiste, Padre. Así que voy a prepararme para que cuando llegue la respuesta, mi corazón esté en el lugar correcto, en el lugar adecuado. Porque cuando tú desechas la palabra, mira, Dios mismo dijo una palabra a Abraham, Dios mismo.
Y lo hizo con juramento, hizo un pacto incondicional en Génesis 15. Y sin embargo la promesa no llegaba. No llegaba y no llegaba y no llegaba, no llegaba. Entonces Dios mintió. No, Dios estaba obrando en el corazón de Abraham. Estaba obrando en esa vida. ¿Sí? Por eso, cuando tú no te centras en el Señor, sino que te centras en la respuesta, inmediatamente vas a engendrar un Ismael. Porque lo que quieres es el hijo a toda costa, sea como sea, pero que nazca el hijo. Así sea Ismael. Ese es el problema. Pero si Dios ha dicho, fiel es el que prometió, fiel el que también lo hará. Dice Tesalonicenses. Y en Hebreos 10:23 dice lo mismo. Dice que fiel es el que prometió. Fiel. Tú puedes confiar verdaderamente en él. Entonces, ¿hay promesas que tardan en cumplirse? Sí. Pero te vas a centrar en el Señor. Céntrate en él. No te centres en la situación difícil. Céntrate en Dios. Disfruta del Señor, de la provisión que Él tiene para nosotros. Céntrate en la provisión que Él está poniendo delante de ti. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Céntrate en la provisión que Dios te está dando. Céntrate allí. Porque ese es el lugar de comunión. Ese es el lugar de paz. Ese es el lugar de provisión. Centrarse en lo que Dios te está dando. Porque ahí no dice aderezas mesa delante de mí cuando todo está supremamente maravilloso. Dice en presencia de mis angustiadores. Y angustiadores es una palabra fuerte. Angustiadores. Enemigos. Entonces, no te centres en lo que estás viviendo. Céntrate en la provisión de Dios. Céntrate en eso. Que a veces la provisión viene a través de un cuervo. Pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y el agüita hay que agacharse ahí a sacarla del riachuelo. Pero ¿hay provisión o no? Luego lo envía el Señor a un único lugar donde había honra. Porque Jesús habla de ese sitio, Elías. Hace referencia de esa situación específica. Que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Pero no fue enviado a ninguna de las viudas en Israel, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. ¿Por qué causa? Porque en Israel no había honra para el Señor. Y una mujer extranjera, porque Sarepta de Sidón era una nación extranjera. Sidón era una ciudad extranjera. Y el Señor les dice allá en Lucas 4 que así les iba a acontecer a ellos por causa de no tener honra para el Señor. Ellos perdieron la posibilidad de la provisión de Dios en una época de hambre por no tener honra para Dios. El milagro que Dios hizo en la casa de esa viuda, ¿lo hubiese podido hacer en las casas de las viudas en Israel? ¿Sí o no? Porque no lo hizo, porque no hubo honra. Y el Señor se refirió en Lucas 4 a eso. Dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. No encontró honra. Y desde ese día, Nazaret, que había sido la elegida para ver la gloria de Dios, se perdió esa posibilidad. Y por eso Jesús fue a Capernaum. Nazaret había sido elegida. La atmósfera del Señor estaba cubriendo ese lugar cuando Jesús entró a la sinagoga en Lucas capítulo 4, allá en Nazaret. Y dice que todos daban buen testimonio de él. Pero ese testimonio no es, sí, él es buena persona, él es un chévere hombre. No, no. Era el testimonio del Espíritu, porque era la primera vez que ellos habían visto a una persona llena del Espíritu Santo. Y era la primera vez que escuchaban a alguien hablando las palabras del Espíritu. Y toda la atmósfera del lugar fue saturada de la presencia de Dios.
hasta que dijeron, pero este no es el hijo del carpintero. Y toda esa atmósfera fue transformada. Todo se cambió. Al punto de que pasaron de tener un testimonio interno del Espíritu a querer despeñar a Jesús en Nazaret. Tirarlo por uno de los acantilados en el lugar. ¿Entiendes eso? Honra. Así que sé buen administrador. Sé cuidadoso de las promesas que Dios te ha dado. Escúchame por otra vez. Porque son los latidos del corazón de Dios. Es el sentir del corazón de Dios a tu favor. Es el deseo de Dios. Son los sueños de Dios a tu favor. Cuando Él habla de tu hogar, es el sueño de Dios con tu hogar. Cuando Él habla de tu vida, es el sueño de Dios con tu vida. Cuando Él habla de tus finanzas, es el deseo de Dios para las finanzas. Así que en cada situación que tú estás viviendo, busca una palabra de la boca de Dios. Busca, Señor, dame una palabra por tu gracia, Señor. Dame una palabra. ¿Cómo tú ves esta situación, Señor? Dame esa gracia, Padre. Por favor, Señor. Y empiezas a buscar consejo de la boca de Dios y vas a mantenerte firme. A pesar de que tengas delante de ti angustiadores. No te centres en los angustiadores, céntrate en la provisión de Dios. Céntrate en esa provisión maravillosa de Dios. Porque ese es el lugar de comunión, ese es el lugar de paz, ese es el lugar de reposo. La mesa que Dios pone delante de ti. Y mira que esa escritura es en referencia a momentos difíciles. Ahí no está diciendo que la estás pasando de maravilla. La está diciendo que en esos momentos de angustia Él pone una mesa. Hay provisión de Dios para esos momentos. Pero si te centras en tus angustiadores, ¿cómo vas a disfrutar de? Cuando la gente está angustiada, tiene un enorme apetito. Dice, no quiero ni comer. Está en angustia, tristeza. No le pasa la comida. Y el Señor dice, no, hijo, ven, come. Pero come de mí. Hay gente que dice, no, a mí me pasa lo contrario. Yo tengo una ansiedad, me da mucha ansiedad y mira, por eso me voy esponjando. No, es comer del Señor, comer del Señor. Mira el Salmo 91. Conocido por muchos, vivido por muy pocos. Salmo 91, verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, ha conocido mi naturaleza, tiene confianza en quién soy yo. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo, ¿dónde? Bueno. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Porque ha puesto su corazón en mí. Su confianza en mí. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer el nombre del Señor. El nombre habla de su naturaleza, de quién es el Señor, de su carácter. Y hablamos que fe es confianza en su carácter. Fe es confianza en quién es el Señor. Entonces, si tú pones tu afecto en Él, tu confianza verdaderamente en Él, la promesa es, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Lo voy a poner en un lugar de bendición. Le pondré en alto. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Pero para que él esté con nosotros en la angustia, ¿cuál es la condición? Por cuanto en mí ha puesto su amor.
por cuanto en mí ha confiado verdaderamente. Entonces, Él nos responde. Y lo hará aún en los momentos difíciles o en los momentos de dificultad, de dolor. Él promete: yo también lo libraré. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. La Nueva Versión dice: lo libraré y lo llenaré de honores. De honores, de honra, de honor. Y Dios honra a los que le honran. Entonces, ¿qué dice allí? Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Él nos dará la plenitud de su salvación. Nos dará la plenitud de su vida en medio de los momentos difíciles. Y esta es una promesa, esta es una manera de cómo sentarnos a su mesa en presencia de nuestros angustiadores. Señor, es que yo he puesto en ti mi amor. Yo he confiado en ti, Padre. Yo he puesto mi esperanza en ti. Mis angustiadores dicen: tu matrimonio no se restaurará. Más bien, ¿por qué no te consigues otra? 8 años, 5 años esperando. No, mi hijo, ¿usted cuándo va a seguir esperando ahí? No, ya no esperé nada. Le mostraré mi salvación. Le mostraré mi salvación. Esta es una de las maneras de sentarnos a su mesa y recibir la provisión de Dios. De sentarnos a la mesa que Él adereza en presencia de nuestros angustiadores. Que mi esposito está más difícil que nunca. Bueno, Señor, voy a recibir la provisión tuya, Señor. La provisión. Porque tú no me has permitido unirme en matrimonio con este hombre para que esto se acabe a la vuelta de la esquina. No, Padre, voy a confiar. Y si ese hombre esperó 8 años, Señor, yo no puedo decir que va a esperar lo mismo. Solo te ruego, fortaléceme, Padre. Fortaléceme. Y la obra que tú necesitas hacer en mí, Señor, dame la gracia de permitir que sea hecha. Yo no estoy hablando de que, no, que mi esposo se consiguió otra y se fue y se casó con ella y ya tiene hijos y que tú todavía estés esperando. No, porque eso ya es un absurdo. Ya hay hijos allá, ya el patán tiene que responder allá, ya déjalo allá. Ya por lo menos el tuyo creció sin padre, pero bueno, Dios lo sacó adelante. Pero hay mujeres equivocadas diciendo, no, que yo tengo una promesa. Y la promesa es que se destruya ese hogar, que esos hijos también se queden sin padre para que él regrese a mi lado. Eso no es sabio. ¿Está claro? Ya el tipo, el patán eligió y ya tiene hijos. Bueno, ¿qué hacemos? Ya el hijo tuyo o los hijos tuyos crecieron sin padre, pero Dios fue bueno, Dios te defendió, Dios peleó tu causa. Se cumplió la palabra que dice que padre de huérfanos es Dios y de viudas es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos y defensor de viudas. No fuiste una viuda porque el patán todavía vive. Tus hijos no son huérfanos porque el mal padre todavía vive, pero como si lo fueras. ¿Está claro? Porque se fue. Sí está. Porque no te puedes engañar. Si hay hijos allá y ya un tipo con 2 o 3 hijos en otro matrimonio y tú todavía esperando que regrese. O sea, que se destruya ese hogar y que esos niños ahora vivan lo mismo que tus hijos. No es sabio. Más bien, Padre, trae arrepentimiento a ese hombre, por favor, Señor. Y que él y su nueva esposa, esa dama, sí, porque si está sana tienes que orar así. La Biblia dice que hay que bendecir a nuestros enemigos, ¿o no? Y que hay que amarlos. Señor, bendice a esa dama, que sea una mujer sabia, que bendiga a ese hombre, Señor, que puedan tener eso es sanidad para esa mujer. No puedes estar pensando locuras y necedades. ¿Estamos claros? Pero es que Dios me dio una promesa, restauración en mi hogar, sí. Pero es que ese hombre ya es el padre de 3 niños y el uno tiene 2, el otro tiene 3 y el otro tiene 5 añitos. Entonces, ¿qué hacemos? Que se destruyan esos niños sin un papá. No. ¿Estamos claros? Esas son promesas que tú mismo te has dado. Tú misma te diste.
Porque no es sabio, amado, no es sabio. No es que Dios esté de acuerdo, pero en ese caso lo que priman son los niños. Sí estamos, lo que priman son los niños. Sí me estoy haciendo entender porque esto es delicado hablarlo. Pero Dios no va a querer destruir ese hogar donde hay unos niños que apenas se están levantando. Tu hijo ya tiene 20. Ya pues dolorosamente ya se dañó el hogar, pero ya está el hombre para el otro lado. Ya hay que animarlo que se vuelva un hombre de Dios, de bendición, y que no repita la maldición de su padre. ¿Estamos claros? ¿Sí? Es demasiado importante entender cómo ese tipo de promesas en el Señor, para que nosotros podamos vivir conforme la gloriosa voluntad. Entonces Él dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Es poner toda nuestra confianza en el Señor y decir, Padre, esto es difícil, Señor. Pero tú dices que tú me librarás, Señor. Y me pondrás en alto por cuanto yo te he conocido. He conocido que tú no mientes. He conocido que tus promesas son fieles y verdaderas. He conocido que tus promesas son sí y son amén. Por medio de Jesucristo, para la gloria de Dios. Así que ayúdame, Padre, a mantenerme firme en esta situación. Así es como nos podemos sentar en lugares celestiales. Sentar en esas mesas que el Señor adereza para cada uno de nosotros. Es un lugar, encontramos un lugar donde el corazón está en paz y descanso, en reposo. Cultivamos ese lugar. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Y esa figura del aceite en la Biblia es una figura ¿de quién? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces mientras yo como de lo que Él está dándome, de su provisión, me estoy alimentando de Él, de su paciencia, su perdón, su dulzura, su mansedumbre, su amor. Él va ungiendo mi vida. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, estoy lleno, saciado en la presencia del Señor. Aunque hay angustiadores a mi alrededor, ellos están viendo cómo yo me gozo delante del Señor. ¿Cómo me gozo? ¿Cómo quité la atención de mis enemigos y la puse en el Señor? ¿Cómo quité mi atención de las circunstancias adversas y la puse en el Señor? Y al poner mi atención en Él, Él promete que Él también nos librará. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es un momento de intimidad, de revelación. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. En los momentos difíciles Él no te ha dejado. Él está ahí para consolar, para confortar. Solo es que te centres en el Señor. Porque hay personas que se hunden permanentemente en el lodo de la desesperación, de la angustia. Es confiar en Él, confiar. Saber que el Señor está ahí para respondernos, para manifestar su gloria en favor de cada uno de nosotros. Por eso, la fe descansa en los hombros de la confianza en Dios. Ahí es donde se asienta la fe. En los hombros de la confianza en Dios. Ahí reposa la fe. Que tú tienes certeza. No, pero mira, es que llevamos un mes ya y nada. No, yo no voy a esperar 8 años. No, yo sí no. Hasta allá no. Pero ¿cómo te vas a perder la hermosa oportunidad? Yo no sé cuántos años vaya a durar la situación, no sé. En el caso de esa persona fueron 8 años. En el caso de Abraham, 25. Pero esos 25 también tienen una connotación. En los días de Jeremías, cuando él empezó a anunciar el juicio que venía de Babilonia, él anunció ese juicio por 25 años. 25 años Dios advirtiéndoles. Aunque Isaías ya había anunciado ese juicio anteriormente. O sea que ese juicio de Babilonia había sido anunciado con más de 100 años de anticipación.
Pero en los días específicos de Jeremías, que a él le tocó ver el juicio cumplirse, 25 años fue esa profecía. Por eso es que hay gente que cuando Dios anuncia un juicio y no se cumple a los 15 días al mes, dice, no, eso es mentira, eso es pura falsedad. Eso es para asustar a la gente, son falsos profetas. Entonces Jeremías fue un falso profeta. Así lo consideraron en su época, un falso profeta. Lo metieron en la cárcel y lo sustentaron con pan y agua, ¿sí o no? De hecho estuvo en una cisterna metido. El mismo rey lo mandó a una cisterna y a sustento de pan y agua, porque nadie creía la profecía. Como todo estaba bien, como en apariencia seguían haciendo maldades y no pasaba nada. Pero Él es paciente, amados. Él es paciente. Aún para cumplir las promesas de bendición y aún para traer sus juicios. Entonces tú no desprecies eso. Primero examina. Ay, Padre, esto es serio. Y tú lo has hablado de diversas maneras. Así que yo no voy a menospreciar esta profecía, aunque ahora no se esté cumpliendo. Llegará el momento donde va a cumplirse. Y si aún una profecía de juicio tomó 25 años en cumplirse, y a Jeremías le tocó vivirla, y Dios le puso gracia cuando Nabucodonosor envió a los invasores, dijo, busquen a Jeremías y pregúntele dónde quiere vivir él, y con él no tengan problema. O sea, Dios guardó a Jeremías en medio de toda la angustia, en medio de toda la dificultad. Y 25 años anunciando, y se paró firme y le tocó irse a la cárcel y todo, sosteniendo la palabra que Dios había traído. Y que Dios había dicho que iba a haber un juicio tremendo. 25 años. Entonces 25 años no es solamente esperar una promesa de bendición, también es un juicio. Y tú tienes que ser sabio, discierne una palabra cuando el Señor advierte una palabra y tú no ves que se cumplió a los 8 días, tú la puedes desechar. Pero si es palabra del Señor, va a tomar tiempo en cumplirse, solo que Él es paciente y misericordioso. Dándole tiempo a la gente al arrepentimiento, dándole tiempo a la gente. En una época les dijo el Señor a través de Jeremías, bueno, por lo menos no lleven carga el día de reposo. Por lo menos hagan eso, guarden, respeten el día de reposo. Ni siquiera algo tan sencillo como eso. Hasta que vino el juicio. Y ahí sí, nadie pudo decir nada. Fue muy doloroso ese juicio para ellos. Muy doloroso. Muy doloroso. Lo mismo Jesús. Cuando Jesús anunció que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada, dijo, uy Señor, ¿cuándo será esto? Y los discípulos se asustaron. Justo antes de ser arrestado el Señor. Y ellos se asustaron y entonces el Señor empieza a determinar ahí en Mateo 24 las señales, en Lucas 21 las señales cuando eso iba a suceder. Pasaron 40 años. 40 años para que se cumpliera la destrucción de Jerusalén. Entonces Jesús mintió porque no se cumplió a los 8 días. Mintió porque no se hizo inmediatamente. ¿Te das cuenta? Tú tienes que aprender a discernir el mundo del Espíritu. Tanto para las promesas de bendición como para los juicios que Dios anuncia. 40 años tomó el tiempo de la destrucción hasta que en el año 70. Y ahí el Señor no oyó un clamor. ¿Se acuerdan lo que nos contaba Ron Charles? Que la gente se agolpó dentro del lugar santísimo diciendo, porque Dios no va a permitir que este lugar sea profanado. Y se metieron allá adentro en la angustia, en la desesperación. Y finalmente lo que encontraron fue personas, cientos de personas ahí calcinadas por el fuego. Porque ni siquiera el Señor ahí oyó el clamor. Les había rogado 40 años y no quisieron escuchar. ¿Te das cuenta, amado? Esto en las promesas del Señor, aún cuando el Señor anuncia un juicio, tú tienes que temer. Y no decir, como esto no se cumplió, ve, es pura mentira, vea, qué sueño allí, qué sueño. Pura falsedad, eso es pura carreta, es gente que se come una pizza en la noche y ya, y por eso se sueña eso. Porque esperas que eso se cumpliera a los 8 días o a los 15. Ten cuidado con eso. Ten cuidado, son advertencias que tú no puedes desentender de parte del Señor, porque hay que entender la misericordia de Dios y los tiempos que Él extiende a las ciudades, a las familias, a las generaciones. Estamos claros en eso. Muy bien, pero entonces en la medida en que nosotros descansamos en el Señor, Él empieza a hablar a nuestro corazón, porque hay muchas cosas que Él quiere decirnos y quiere traer esperanza a nuestros corazones, a nuestras vidas.
Recuerda que toda situación que causa temor, que causa ansiedad, que causa preocupación, que causa angustia en tu vida, para esa situación Dios ya ha hecho provisión. Porque Dios ha hecho provisión con anticipación. Con anticipación. Dios sabe lo que tú estás viviendo aquí, pero para esa situación Dios ya ha hecho provisión. Y desconfiar en eso. Si la situación que estás viviendo es por causa de tu pecado, o sea, es una consecuencia, necesitas arrepentirte y humillarte. Pedirle a Dios, Padre, esto fue lo que yo hice equivocadamente. Si yo financieramente estoy viviendo un apretón económico, es porque no honré a Dios, porque no hice lo sabio, porque no tuve respeto por Él, porque no cumplí la palabra. Entonces Dios me aflige ahí. Y empiezo yo a padecer financieramente. Yo me humillo, identifico mi pecado, empiezo a pedirle a Dios misericordia, a clamar misericordia. Y si hay una humillación verdadera, Dios ya ha hecho provisión para ella. Hay situaciones que Dios nos saca de esa manera. Hay situaciones entonces que son consecuencia de nuestros pecados. La salida es el arrepentimiento, la confesión y el apartarse de nuestros pecados. Y humillarse para alcanzar misericordia. Pero si la situación que Dios está permitiendo es para tratar aspectos de nuestro carácter, situaciones, traer dulzura, paciencia, mansedumbre a nosotros, entonces nos humillamos y buscamos en el Señor. Recibimos la provisión de Dios, nos sentamos en la mesa que Dios ha provisto para nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. Señor, esto no es fácil, Señor, esto no es sencillo, pero yo recibo tu provisión, recibo lo que tú tienes para mí. Mientras se instala en mí paciencia, mientras se instala en mí mansedumbre, mientras se instala en mí humildad, mientras se instala en mí el carácter de Cristo. Y una vez el Señor ha instalado eso en mi corazón, la provisión está al otro lado. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré y le saciaré de larga vida y le mostraré, le revelaré mi salvación. Eso que tú estás enfrentando con temor, con angustia, con preocupación, para esa situación Dios ya tiene respuestas, ¿o no? Ay, ¿cómo así? Yo no sabía que eso te estaba pasando. Hijo, cuéntame, ven, háblame. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Será eso el carácter de Dios? No, para esa situación que hay temor, que hay angustia, que hay desesperación, que hay ansiedad, que ya te quedas sin uñas, con gastritis, con helicobacter pylori, con todas esas cosas de la angustia que tienes. Para eso Dios ya tiene provisión. Entonces confía en Él, confía y examina cuál es la razón de eso. ¿Es consecuencia de tu pecado? ¿Es un trato del carácter de Dios para, o sea, de tu carácter? ¿Un trato de Dios para con tu carácter? ¿O es un ataque espiritual? Cualquiera sea la situación o el origen de tu aflicción, la salida es la misma, la humillación en la presencia de Dios. Si es de pecado, corriges el pecado, te apartas y empiezas a pedir misericordia. Padre, por favor, piedad, Señor, mira, ayúdame, ten piedad, ayúdame, ten misericordia, Señor, ten piedad de mí, Señor, fortaléceme con tu gracia. Si es un ataque espiritual, Padre, yo no tengo poder frente a mis enemigos, Señor. Solamente tú me puedes librar, ten piedad de mí, líbrame. Y Él te puede decir, hijo, es esto, es aquello, es aquello. Echa fuera esas cosas que te están afectando. La salida siempre es la misma, la comunión con Dios. Porque para cualquier situación que tú estés viviendo, ya Dios tiene respuestas, ya tiene provisión. ¿Estamos claros? Y es buscar ese lugar de provisión. El Señor ya ha hecho provisión anticipada para cada situación que nosotros enfrentamos. Por eso tú necesitas renovar el espíritu de tu mente. No os conforméis a este siglo. Romanos 12:2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios está revelada en la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahí está revelada la voluntad de Dios. Como es en el cielo. Todo lo que es en el cielo, como la atmósfera del cielo, todo lo que rodea el cielo, todo el actuar del cielo, esa es la voluntad de Dios. En el cielo el único centro que existe es Dios. Allá la gente no tiene separación de Dios. Allá la gente no es autónoma en ese sentido. Todos están maravillados de honrar permanentemente al Padre. Entonces, si tú renuevas el espíritu de tu mente, vas a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y absolutamente perfecta. Aunque ahora no la entiendas, aunque ahora te parezca un absurdo. No, pero hay provisión. Solo que para esto Dios tiene que pesar mucho en el corazón tuyo. Porque es muy fácil ir donde un abogado y firmar el divorcio. Muy fácil. Es más fácil eso. Te toma 5 segundos hacer un mamarracho ahí en un papel, que venir a pagar un precio, a ayunar, a orar, a interceder, a oír de Dios, a proclamar la palabra del Señor, a oír, a cambiar las atmósferas espirituales, a ver que Dios adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Cuando todo el mundo dice, este es que es boba, divórciese, que se va a seguir soportando ese patán, olvídese, usted está muy linda, muy joven, se puede conseguir otro, rehacer su vida, empezar una nueva vida, un hombre que la merezca. Ese es el diablo hablando. Pero cuando tú dices, no, Dios ha dicho que mi hogar sería restaurado y que mi hogar sería de bendición y que mi hogar glorificaría el nombre del Señor y que mi esposo y yo serviríamos en esta tierra para la gloria de Dios. Así que, Señor, fortaléceme, dame paz, dame esperanza, dame tu vida, Señor, dame el poder de tu gracia, de ver tu gloria en esta situación. Entonces Dios restaurará esa vida y la levantará para su gloria. Pero hay que creer, amados. No es fácil, porque es que es más fácil. Dice, ay, me conseguí un amigo tan lindo, él es casi cristiano. Casi cristiano. De hecho, ¿saben qué? Es mucho mejor que muchos cristianos que yo veo en la iglesia, que son todos así mediocres. A él le falta solo ser cristiano, pero es más cristiano que muchos otros. Y está el engaño del diablo. Ahí está. Un lobo con carita de oveja, así, todo en peluche. Porque todo lo que venga del diablo es destructivo, es dañino, es maligno, es perverso. Y lo que venga de nuestra propia carne es Ismael. Es un esfuerzo en la carne. Nada sirve. Hay que esperar en el Señor. No es fácil. Es una de las cosas más difíciles. Y por eso en la Biblia tú lees los salmos. Espera. Y es lo más difícil para un ser humano. Y en este siglo sí que es más. Porque ahora todo es afán, todo es ya, todo tiene que ser para ayer. Todo es una situación compleja. Y la presión está ahí. Ya lo vimos el domingo como una situación apremiante que aún parecía piadosa de Saúl. Lo llevó a escuchar una sentencia tremenda. Locamente has hecho. Tú no obedeciste el mandato del Señor, el Señor hubiera confirmado tu reino para siempre. Mas ahora no sea así. El Señor se ha buscado a un hombre en tu lugar, conforme a su corazón. Y era el 2.º año de Saúl. Y Dios ya lo había desechado. Todavía le dio 38 años más, porque Saúl fue rey 40 años. Dios le dio 40 años, de ahí 38 exactamente, esperando un corazón para él. 38 años. Nunca lo tuvo. Saúl está en el infierno hoy día. Se suicidó él mismo. Está en el infierno. 38 años que Dios le dio de misericordia. O sea, la gente en el infierno no puede nunca acusar a Dios de que no fue paciente y misericordioso con ellos. Nunca. Por eso Dios te ruega. Dios es paciente contigo, te perdona, te cuida, te ayuda. Que acá, que no, que me acosté con mi novio y no pasó nada. No.
Ay, no hay problema. Y bueno, y ya se acabó, tú sabes, las relaciones de hoy día. Pero me acosté con este otro y con este. Y bueno, y no pasa nada. No pasa nada. Tú estás golpeando un mundo muy delicado. Demasiado delicado. No abuses de la misericordia de Dios. No abuses de la benignidad del Señor. Porque ¿sabes qué advierte Romanos capítulo 2? Miremoslo. Romanos 2, verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando tú ignoras las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, lo que estás haciendo es atesorando para ti ira para el día de la ira. Entonces que tú haces maldades y que no pasó nada. Oh, todo igual, tranquilo. Todo súper. A lo pibe, todo bien, todo bien. Sí, no lo sabes. No lo sabes, amado. Estás atesorando ira para el día de la ira. Solo que Él es paciente. Tú no puedes menospreciar las riquezas de su benignidad, la capacidad que tiene Dios de ser bueno contigo a pesar de tu maldad, de su paciencia, de soportar tus desaciertos, tus errores, tus pecados, y longanimidad, es decir, ser comprensivo con todas las cosas equivocadas que tú haces. Cuando tú pisoteas eso, no, aquí no hay problema. Un día serás juguete de los enemigos, como lo fue Sansón. Le sacaron los ojos, sirvió de juguete a los enemigos. No menosprecie la gracia del Señor. No menosprecie su bondad. Al contrario, todas esas riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad te tienen que guiar al arrepentimiento. ¿Qué? ¿Y es que eso es gratis o qué? Es mi profesión, para eso yo estudié, para eso estoy haciendo el doctorado. Y es que esto llegó del cielo gratis, ¿o qué? Oigan a esta. Si yo no trabajo entonces. Bueno, me voy a quedar aquí pues para que vea a ver si es que la plata la va a tirar Dios. Hay muchos soberbios hablando así. Y sabe que yo a esos soberbios, por esos soberbios he tenido que ir a orar a los hospitales, a las clínicas, donde ni siquiera se pueden alimentar, sino que le tienen que tirar por una sonda el alimento. Personas que pensaban que eran los señores y amos del mundo. Cuidado, no hagas que Dios te tenga que mostrar que todo, hasta que poderte levantar de la cama, depende de Dios. Hasta poder abrir tus ojos, depende de Dios. Más bien sea agradecido, agradecida, no seas necia, no seas necio. Todo depende de Dios. Si tienes una gran capacidad profesional, en vez de estar lleno de soberbia, dale gracias a Dios. Padre, es tu bondad sobre mi vida. Me has dado la disciplina, la dedicación. Me has dado la oportunidad de estudiar, Señor, de sacar mis carreras adelante, mi profesión. Me has dado gracia en mis trabajos y por eso he acumulado una experiencia. Todo viene de ti, Padre. No hagas que Dios te tenga que probar. Y Dios lo hace. Que todo depende de Él, exclusivamente de Él. Porque hay hombres con esa soberbia. Y no, mi amor, démosle gracias a Dios. A Dios. A ver, dejo de trabajar pues porque Dios va a traer la comida acá y va a pagar el jardín del niño, de la niña. Dejo de trabajar pues. Ay, mi amor, no hables así. ¿Cuál Dios? Si yo no he trabajado, entonces, ¿de dónde viene la plata? Cuidado. Cuidado que te puedes tragar esas palabras. Cuidado.
sé más bien agradecido. Sé agradecida. Y cada día, viendo la bondad del Señor, viendo su misericordia, viendo su gracia, viendo su amor, viendo su cuidado. Ahí está este piloto famoso que murió hace poquitos días. Estaba montando bicicleta. Era un piloto que siempre andaba a una velocidad impresionante y nunca tuvo un accidente. Y montando bicicleta lo arrollaron y se mató. 5 días estuvo ahí en cuidado intensivo y se murió. ¿Quién le dio la habilidad a él de nunca accidentarse? Su habilidad, su pericia. No, es un superpiloto. Y montando bicicleta lo accidentaron y ahí se fue. Cuando yo me di cuenta de la noticia y que estaba ahí en cuidado intensivo, el Padre, en este momento a este hombre, dale la gracia a él de abrir su corazón a ti, Señor. No tuvo un accidente trágico en su vida para ahorita morirse en una bicicleta. No se mató a 300 o 400 kilómetros por hora, yo no sé, de 250, no sé cuántos. Para montarse en una bicicleta a 30 kilómetros por hora. Me parece un absurdo. Pero es un mensaje para el mundo entero. Michael Schumacher, campeón de Fórmula 1. Dios lo libró de accidentes, un supercampeón impresionante. Y está de paseo con su familia, esquiando. Y se totea al hombre. ¿Quién lo cuidó durante toda su vida? ¿Quién le permitió esos premios tan grandes y ser un hombre tan aclamado en la Fórmula 1? Fue el Señor. Y ahora, en una actividad mínima, se totea al hombre y meses y hasta años en cuidado intensivo, un estado ahí vegetativo que finalmente no se sabe qué ha sido de su vida. ¿Quién cuida de nosotros, amados? Todo depende de Dios. Todo depende de Él. Dar un paso fuera de tu cama cada mañana depende de la gracia de Dios. Miren la tragedia en Aranjuez. Había gentecita ya dormida y con camas y todo perecieron esa noche, en su cama, en su lecho. ¿Fue así o no fue así? Es gracia. La gente en Mocoa, 300 personas que fallecieron, algunas de ellas estaban dormidas. Levantarse cada mañana de la cama es una gracia bendita y merecida del Señor. Es un ser agradecido. Disfrutas de la bondad de Dios. O por no tener lo que quieres tener, no disfrutas lo que en verdad tienes. No, que ve, uno lleno de deudas, ve uno sin trabajo, y amargado. Porque no agradeces lo que tienes, para que puedas disfrutar lo que deseas, lo que quieres tener. Mucha gente no tiene paz ahora por estar pensando en lo que todavía no tiene. Si aprendes a disfrutar lo que tienes, Dios va a bendecirte en aquello que estás esperando. Pero es centrar tu corazón en las promesas del Señor, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hablado. Ser un ser agradecido. Que un hijo se acerque, te abrace. Es el cielo en la tierra. Tus niños, tus niñas, es un regalo de Dios extraordinario. Sus manitos dulcecitas y delicadas estirándose allí, indefensas. Esos momentos son del cielo, son el cielo en la tierra. Y tú pensando que es tu gran capacidad como profesional, y te pierdes esos momentos del cielo, esos besitos, esas vocecitas suaves, papi, mami, mamita, papito. Esas vocecitas son como el cielo en la tierra, el cielo en la tierra. Y tú lleno de arrogancia y de soberbia, porque no agradeces toda esa bondad del Señor, toda esa misericordia, todos esos mimos del Señor. ¿Vas a seguirte amargando?
porque no disfrutas de la provisión de Dios. Yo no tengo hijos, pero yo, cuando todos esos niños se me acercan y me hacen fila solo por despedirse de mí, yo me acerco y yo tiemblo adentro mi corazón. Yo siempre bendigo a esos niños, les digo, Padre, que esos niños te conozcan, que sepan de tu amor. Ponte como un sello en el corazón de ellos, que nunca se aparten. Siempre que yo recibo esos abrazos, esa es mi oración por ellos, es mi impartición sobre esas vidas, porque la única manera en que tienen esos niños de ser seres extraordinarios en esta tierra, de seguir siendo lo que son, es pegados a la mano de Dios, es pegados a la presencia del Señor. Y es el cielo, es el cielo. Y alguien me está hablando y vienen esas voces ahí, y yo escucho como si el cielo se hubiera descendido. Pastor, pastor, y a veces me tiran del saco. Y yo escucho esas vocecitas y mi corazón se llena de campanas adentro, de gratitud, porque es el cielo, es el amor de Dios a través de seres para bendecir mi vida. Son una bendición para mí esos niños, un gran regalo. Ahora tus hijos, cada mañana verlos despertarse, sus vocecitas allí, hermoso. Sus ocurrencias, sus cosas, sus preguntas, es hermoso, es hermoso. Pero a veces por el afán de tu trabajo y de que como tú eres el que lleva la plata a la casa, te pierdes del cielo, te pierdes el cielo. Porque la atmósfera del cielo es el amor. Y esos niños lo que hacen manifestar, lo que hacen es manifestar el amor. Tienen huellas de Dios muy frescas, que todavía no se han borrado. Huellas de Dios, que todavía el pecado no ha borrado. Huellas muy frescas que tú tienes que aprender a percibir. Entonces, amado, cada promesa es un regalo del corazón de Dios para ti. Sé un fiel administrador de ella. Come de la provisión que Dios pone a la mesa en presencia de tus angustiadores. Deja que Dios esté contigo en los momentos difíciles. No menosprecie la bondad de Dios viviendo en pecado y en maldad. No menosprecies el cuidado del Señor. Todo es su gracia, todo es su favor, para que con fe y con paciencia heredemos las promesas. Padre, yo ruego en el nombre de Jesucristo que nos permitas tener cada vez corazones abiertos, Señor, a tu gloriosa presencia. Hay tantas manifestaciones del cielo en la tierra que por el afán, la ansiedad, nos las estamos perdiendo, Padre. Oh Dios, ayúdanos a percibirte momento a momento, porque tú, Señor, estás poniendo mesa de paz, mesa de comunión para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Tú quieres ungir nuestra cabeza para que nuestra copa rebose de gozo, de alegría, y así podamos estar en tu casa por siempre y para siempre. Ayúdanos a ser habitantes del cielo, Señor. Oh Dios, desde ahora, Padre, el cielo no será un lugar, bendito Dios, para aquellos que no lo aprenden a disfrutar desde ahora. Hay tanta evidencia tuya en esta tierra, Señor. Hay tantas manifestaciones de tu gracia. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros esposos, nuestras esposas, los hijos, los niños, Señor. Tu bondad, tu cuidado, Señor, son evidencias del cielo. No nos permitas ser gente soberbia, altiva, arrogante, oh Dios de la gloria. Oh Señor, porque todo depende de ti, segundo a segundo, momento a momento en esta tierra. Todo depende de ti, Señor. Que nuestro corazón se llene de gratitud, de adoración, de alabanza, y que podamos percibir la grandeza de tu amor en esta tierra, Dios Todopoderoso.
Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti y ayúdanos a ver cómo podemos, bendito Dios de la gloria, ser librados de la angustia, poniendo nuestro amor en ti. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Yo también le libraré. Es tu promesa, bendito Dios de la gloria. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ayúdanos, Señor, a venir a la gloriosa provisión que tienes para nosotros. A ser hombres y mujeres, bendito Dios, alimentándose de ti, comiendo de tu mesa, Padre, comiendo de lo que tienes para nosotros cada día, Padre de la gloria, aun en los momentos difíciles, Señor. No nos permitas, bendito Dios, desesperanzarnos. No nos permitas entristecernos, Señor. Oh Dios, llenarnos de angustia, porque tú tienes respuesta para cada situación. Tú tienes una respuesta para cada momento difícil que nosotros vivimos, Padre. Por tu gracia, fortalécenos, Señor, y ayúdanos a vivir conforme a tu gloriosa voluntad. Ayúdanos a vivir conforme al glorioso poder de tu Espíritu.